buenos días y bienvenidos a esta entrevista con Tobías Martínez, CEO de Cellnex, con quien hoy nos gustaría abordar algunas de las cuestiones que nos ha dejado este 2020, un año complejo a nivel global, complejo a nivel sanitario, económico y social, y un año que podríamos decir que, justamente por la pandemia, a diferencia de otras pandemias como la de 1918, ha marcado un antes y un después por un tema, por las comunicaciones digitales. Esa conectividad ha permitido que muchas familias pudieran mantener un contacto cercano con sus allegados, que alumnos pudieran seguir con sus clases, que trabajadores pudieran seguir con su día a día laboral, aún siendo en remoto. Lo ha cambiado todo. ¿Cómo valoran esta situación? Pues sí, ha sido un año diferente, podríamos decir, no previsto, pero que afortunadamente nos ha acogido pues, con una infraestructura muy sólida en general. No sé cómo hubiese sido esta pandemia sin la capacidad de interconectar, sin la capacidad de intercomunicar personas, empresas, actividades de todo tipo, de ocio también. Pero la verdad es que bueno, empezamos el año pues, con una absoluta normalidad y de repente en marzo pues, aparece algo no previsto, que es esta pandemia mundial que nos obliga a todos a confinarnos y a aislarlos. Pero bueno, gracias a la conectividad digital no hemos vivido ese aislamiento digital. Ha sido un año muy duro, muy complicado, muy difícil, porque ha habido que trabajar también mucho sobre el terreno. Los volúmenes de datos han crecido del orden del 50 y 60% en general, en muchas zonas algo más del 100% incluso. Por tanto, las redes tenían que estar ya listas y tenían que estar preparadas, pero también las infraestructuras. Tengo que decir que ha habido un gran espíritu de colaboración entre todos los operadores de telecomunicaciones y todas las empresas del sector. Ha habido una grandísima colaboración. De hecho, nosotros hemos brindado nuestras infraestructuras también a terceros en el caso de que necesitasen reforzar pues, la cobertura o la capacidad, el ancho de banda en determinadas zonas, con el ánimo simplemente de ofrecer ese servicio y bueno, gratuitamente. Durante 6 meses se han estado prestando esas infraestructuras, ese acceso a esas infraestructuras de forma gratuita. Vamos a ver cómo se desarrolla digamos, la pandemia a nivel global, cómo evoluciona la vacunación, pero me parece que este año 2021 aún nos queda bastante por delante de todo ello y que algunas cosas han llegado para quedarse, como por ejemplo el teletrabajo, y por tanto van a haber muchos cambios también en los hábitos y en las costumbres sociales y de relación laboral. Decía hace un momento que la reacción fue de la noche a la mañana y que a todos nos cogió por sorpresa. ¿Cómo se organiza una compañía como Cellnex para dar un giro tan importante de la noche a la mañana? Es decir, ¿hay cambios de workflows, hay cambios internos? ¿Cómo funciona todo? Pues requirió de una coordinación centralizada con un equipo específico que se ocupó no solamente de seguir y monitorizar lo que serían pues, las medidas destinadas a evitar cualquier tipo de contagio, a mantener la distancia social, a prevenir, digamos, cualquier tipo de problema de salud, sino que también intervino de forma definitiva todo el equipo de recursos humanos con la gente de sistemas de información. Solamente decir pues, que todos los centros de control donde monitorizamos y gestionamos los servicios en estos 7 países de Europa, donde estábamos en el año 2020, pasaron a gestionarse desde los domicilios, desde las viviendas, de todas las personas que trabajaban en esos centros de control. O sea, convertimos casi 200 domicilios en pequeños centros de control o en grandes centros de control que permitían que para el usuario, para nuestros clientes, los servicios tuviesen un nivel de continuidad al 100% y de forma transparente. La continuidad fue al 100%, pero sí que es verdad que los primeros 15 días pues fueron críticos, porque los clientes nos llamaban, nos decían cómo va todo, nos animaban y después de pasados 15 días nos llamaban para felicitarnos, lo cual pues, nos llenó de orgullo y satisfacción, porque en esos momentos imprevistos o tienes los recursos, las capacidades, el talento de las personas, esa capacidad de respuesta, esa agilidad como empresa, o realmente hubiese habido discontinuidades en servicios tan críticos como puede ser la televisión, la radio, en fin, todos los sistemas audiovisuales, ¿no? Y es en momentos como esos donde se ve realmente quién está preparado, no solo para ofrecer el servicio, pero también para seguir creciendo, porque ustedes siguieron creciendo. Es decir, en el momento en el que
parecía que todo se congeló, incluso obtenciones de permisos y demás, ustedes siguieron. Exacto. Yo creo que en algunos medios a veces se habla de nosotros como una máquina de money, cosa que no nos gusta y que nosotros insistimos mucho en que no somos una máquina de money. Nosotros somos una empresa muy ágil, muy rápida en cuanto a todo lo que es crecimiento inorgánico. Pero el crecimiento orgánico es nuestra actividad diaria durante los 360 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. O sea, al final, esto es un servicio crítico y calificado de esencial. Estamos hablando de servicios de telecomunicaciones que fueron considerados por esenciales en todos los países de Europa donde trabajamos. Era muy importante el que en esos momentos difíciles fuésemos capaces otra vez de adaptarnos, con medios, por supuesto, técnicos, por supuesto, con capacidades humanas, también con nuestros colaboradores externos, empresas que trabajan para nosotros. Tengo que decir que bueno, pues el 2 de enero estábamos cerrando nuestra primera inversión en Portugal y me parece que fue el día 2 de abril o los primeros días de abril que sorprendimos al mercado con nuestra segunda transacción en Portugal, cuando estábamos en pleno periodo de confinamiento en toda Europa. Hemos seguido durante todo el año ejecutando operaciones de money en paralelo. ¿Por qué? Porque la compañía no es solamente crecimiento inorgánico, es crecimiento orgánico. Y esos dos mundos son los que conjugamos en paralelo y esa es la dificultad también de la compañía, ¿no? Hablamos de crecimiento, pero ¿cuáles son los indicadores económicos clave? Pues los indicadores económicos clave del año 2020 ha sido un crecimiento del 50% en términos de ingresos. Hemos crecido un 68% en lo que es el margen bruto operativo, lo que llamamos el EBITDA, y después hemos crecido un 70% en lo que sería el Recurrent Leveraged Free Cash Flow, que es el flujo recurrente de caja. Y esos son indicadores, esos tres indicadores son claves para el seguimiento, digamos, financiero de la evolución de este crecimiento también inorgánico y orgánico. Para llegar a estas cifras, por supuesto, está propulsado por el crecimiento en el número de países y en el número de proyectos que hemos ejecutado este año. De hecho, hemos pasado de 8 países a 10 y antes de verano estaremos ya en 12 países y, por tanto, refleja también ese incremento en el perímetro de número de países, ese incremento en la cifra de negocio. Habitualmente han hablado de consolidar adquisiciones, pero la capacidad de money que tienen la movilidad es frenética. ¿Cómo tiene que valorar o cómo se puede valorar esto desde fuera? Porque realmente la sensación es importante. Yo creo que otra vez la palabra clave no es frenético, sino es capacidad de adaptación. Cuando el mercado te ofrece esas oportunidades, cuando llevas años trabajando esos proyectos y de repente aparecen y crees realmente que son los adecuados para tu compañía, es el momento en el que tienes que ejecutarlos. No puedes decir, bueno, espérese, que es que este no toca ahora, estoy con otro proyecto, venga usted dentro de 4 meses y vamos a empezar. Hay un mercado absolutamente en competencia. Yo creo que Cellnex está en todos los proyectos hoy de M&A en Europa porque los clientes quieren que esté Cellnex, no solamente por un efecto competitivo, sino porque saben que es un inversor y un socio a largo plazo. No somos un fondo de inversión, no somos un private equity, no estamos adquiriendo infraestructuras para hacer una desinversión dentro de unos años. Estamos invirtiendo en todos esos países que hablábamos para quedarnos con una visión industrial y a largo plazo. Y con un perfil altamente inversor. Estamos hablando de invertir todas las infraestructuras, preparar esos países para el desarrollo de las nuevas tecnologías, de los nuevos servicios que nos traerá el 5G. Claro, lo que pasa es que decíamos, en ocasiones no podemos decir este no toca, pero a la vez, en un entorno tan dinámico, entiendo que el crecimiento, como han demostrado, se hace con una cierta disciplina financiera, no todo vale. Absolutamente. De hecho, este año hemos tenido algunos proyectos que nosotros no hemos ganado. Eran buenos, eran malos, ese no es el debate. El debate es si eran los adecuados para nosotros en esos términos, y me refiero al precio, pero también al contrato, a las condiciones. Nosotros estamos prestando servicios en los que nos comprometemos a unos niveles de inversión, a unos niveles de servicio
con una altísima disponibilidad durante los próximos 30, 40, 50 años. Incluso tenemos contratos que no tienen fin. Ese compromiso tiene que ser mutuo. Sin ese compromiso mutuo es muy difícil seguir invirtiendo sin compartir una visión de futuro y sin compartir una estrategia con tus clientes. Esa es nuestra cultura, compartir esa visión con nuestros clientes, ser realmente partners industriales, invertir con ellos y correr pues la suerte y ventura de un negocio en el que vas con tu cliente de la mano. Ha hablado en distintas ocasiones de Europa, de los 7 países, vaya, foco Europa de momento. No sé si es de momento o no, es decir, ¿hay previsión de ampliar o mantenemos ese foco en Europa desde Cellnex? Bueno, 7 países hasta diciembre del 2020, en estos momentos 10. Hemos incorporado muy recientemente 3 nuevos países, Dinamarca, hemos incorporado Austria, también Suecia y también vamos a incorporar Polonia, o sea que al final de este proceso nos vamos a convertir en un grupo con presencia en 12 países de Europa, ¿no? Como digo, estas 3 incorporaciones nuevas de Dinamarca, Suecia y Austria nos ponen también en una zona de Europa, en el norte de Europa, donde no habíamos tenido presencia y por tanto nos ofrece grandes posibilidades de expansión, y también nos vamos a un país muy importante como es Polonia, que también nos ofrece grandes posibilidades de crecimiento. ¿Pero el foco? El foco continúa siendo Europa. Nunca digas que no irás a otras regiones del mundo, pero sí que en el proyecto de Cellnex, el día que eso suceda, se deben dar 3 condiciones muy importantes. O sea, no se trata de decir, bueno, me voy a cualquier sitio, no. Para nosotros la estabilidad, la predictibilidad del marco jurídico es importantísima. Cuando tú estás invirtiendo a 20, 30, 40, 50 años vista, la predictibilidad de un marco jurídico estable es muy importante. Por tanto, también la estabilidad política y económica. Deben de ser regiones del mundo donde se puedan invertir miles de millones de euros a largo plazo, conjuntamente con los operadores de telecomunicaciones, que serían nuestros clientes en estas nuevas regiones del mundo, y por tanto es algo que no descartamos, pero que, repito, nuestra prioridad hoy es absolutamente Europa, y dentro de Europa es crecer en los países donde ya estamos. Decía, y justamente quería preguntarle por eso, porque hablamos de cómo se crece en los países donde ya están, de ese crecimiento del 2019 de 7 a 12. ¿Cuáles serían los elementos que usted destacaría del crecimiento de este último año, del 2020? Si tenemos que puntualizar algunos de esos crecimientos, ¿cuáles son? Bueno, nosotros este año 2020 entramos en Portugal, estamos muy contentos, tenemos 2 clientes ya en Portugal, 2 anchor tenants que para nosotros es fundamental, es otro indicador muy importante de la presencia, de la capacidad de ejecutar proyectos teniendo 2 grandes clientes en Portugal. Estamos muy contentos de entrar en estos países, como he dicho, Austria, Suecia y Dinamarca. También la consolidación de Irlanda, y fue también un paso definitivo la entrada en el Reino Unido. Ahora, si tuviese que destacar uno solo, no es ninguno de estos, sino nuestro proyecto con Hutchison, Whampoa, un grandísimo cliente y grandísimo partner, nuestro primer gran cliente en el mundo, a partir de ahora, donde le prestaremos servicios en 6 países, Reino Unido, Irlanda e Italia, que ya estábamos, pero que nos ayuda a dar un paso más en el desarrollo de nuestro proyecto en esos países, e incorporando 3 países nuevos, como he dicho, Austria, Dinamarca y Suecia. Estamos hablando de la mayor inversión que ha hecho la compañía hasta la fecha, de 10.000 millones de euros, con unos procesos de cierre entre signing y closing pues un tanto, digamos, lentos en Italia y en Inglaterra, pero ya estamos consolidando rápidamente el resto de países. Ahora hablaremos del 21, pero usted me cita quizá el proyecto con mayúsculas, como es el de Hutchison, pero si hablamos de 5G y del terreno 5G, que es un terreno importante, también pone foco en adquisición de otro elemento imprescindible, startups con un know-how, con un talento muy importante también para adquirir
y lo han demostrado, lo han hecho con algunas empresas. Así es, 5G va de cooperación, va de partnership, va de encontrar otras empresas con las que te complementes y entre todos podamos abordar proyectos. El corredor del 5G Mediterráneo es un claro ejemplo donde, bueno, entre instituciones públicas y privadas podemos estar hablando entre 15 y 20 instituciones, podemos estar hablando de colaboraciones muy claras como las que tenemos con el BSC, con el Barcelona Supercomputer de Barcelona, de la cual ha nacido una inversión con una startup que es Nearbycom, donde nosotros somos uno de los principales accionistas, pero también podemos hablar de la adquisición de una compañía que se llama EDZCom, que se dedica a redes privadas de comunicaciones para industrias, digamos, con una altísima, fiabilidad. Entonces yo creo que hay también un interés por parte de estas industrias en ver cómo la tecnología 5G se puede adaptar a la especificidad de esas industrias y del nivel altísimo de calidad y de fiabilidad que requieren esos entornos industriales muy duros. Otro tema es, este año ha sido un año muy difícil para las empresas que cotizan. Sin ir más lejos, el IBEX ha caído un 15% y en cambio ustedes han subido un 37%. ¿Cómo se explica? Bueno, realmente ha sido un año muy bueno para nosotros en bolsa, que viene precedido de otro muy buen año que fue el año 2019, donde crecimos un 100%, por tanto estamos acumulando un crecimiento del 37% sobre un crecimiento del 100% en el año anterior. Eso lo que demuestra, primero, es el apoyo que tenemos de todos los inversores, de todo tipo, porque hay que decir que también tenemos todo tipo de inversores en la base de accionistas de la compañía. Hay que recordar, y yo creo que hay que resaltar y agradecer, que hicimos una de las mayores ampliaciones de capital en Europa de los últimos 10 años, de 4.000 millones de euros, en la última semana de julio del año 2020, con una suscripción del 98,5% por parte de los accionistas que ya eran accionistas de Cellnex, por tanto, una gran fidelización, una gran fidelidad de esos accionistas que creen, que apoyan ese proyecto de crecimiento. También hay que decir que esos crecimientos relativos, al final, pues bueno, hay que compararlos con el IBEX, porque cotizamos en España y con otras compañías que cotizan también en España, pero realmente nuestras referencias son otras compañías de infraestructuras de telecomunicaciones que cotizan en Estados Unidos, que son también de una dimensión similar o mayor que la nuestra, y alguna otra europea. Ahí ya encontramos crecimientos positivos también importantes, estamos hablando de 20, 24, incluso cercanos al 30%. Por tanto, Cellnex ha tenido un rendimiento mejor que sus peers americanos y europeos, pero relativamente ya no es tan grande esa diferencia como cuando nos comparamos con otros sectores que se han visto desgraciadamente impactados por toda esta pandemia y por esta falta de movilidad. Claro, pero para garantizar ese retorno, intuyo, y por lo que vimos con la pandemia, justamente hablamos al principio, que una de las fórmulas, y lo hemos ido viendo, la importancia de que incluso grandes compañías como Cellnex aprendan a pivotar como startups, a ser muy ágiles, a tener equipos muy ágiles y aun siendo muy grandes, sean capaces de ejecutar ciertos movimientos en muy poco tiempo sin, y eso es lo importante, perder su esencia, ni su foco, ¿no? ¿Es así un poco cómo funciona? Eso es, esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es, somos una compañía que capitalizamos alrededor de 23.000 millones de euros, 24.000, pero realmente somos una compañía muy ágil en términos de estructura, somos una compañía muy fina en términos de grosor de grandes estructuras, somos muy intensos en capital, muy intensos en talento, en personas con talento, porque es nuestra forma de competir. Es nuestra estrategia, está basada en rapidez, en agilidad, en aproximación al cliente a largo plazo. Por ejemplo, nosotros medimos cuántas veces repite un cliente con nosotros un proyecto después de haberle comprado prácticamente todas sus torres. Y tenemos la gran satisfacción de tener clientes que constantemente repiten con nosotros y en procesos donde ya no son competitivos. Incluso nos invitan a acompañarles como su socio en infraestructuras. Ha sido el caso, por ejemplo, de Polonia con Iliad, del cual estamos pues, muy orgullosos y satisfechos. Por tanto,
Somos una compañía, yo diría, con nuestra propia cultura, donde creemos que tenemos unos puntos fuertes que los explotamos al máximo y procuramos aprender muchísimo de todos los errores que cometemos. 2021, ¿cómo se presenta? ¿Seguiremos creciendo? 2021 va a ser una continuación de 2020. Nuestra estrategia claramente ha funcionado. Obviamente siempre las de, vuelvo a decir, adaptar. Hay que adaptarla, hay que, digamos, como dicen los anglosajones, hacer fine-tuning, y habrá que hacer fine-tuning. Habrá que ver cómo evolucionan las redes 5G y, por tanto, cómo evolucionan las necesidades de los clientes en términos de densificación, de small cells, de DAS, de macros, pero también, ¿por qué no?, de fibra óptica, las torres, de backhauling. Vamos a ver si realmente despega o no despega el tema de edge computing, cómo lo hace, pero yo creo que se van a producir muchísimas más oportunidades porque el 5G va a empezar a tomar ya un poquito más de cuerpo a partir de este año. Yo creo que aún no será el año del 5G, este 2021, creo que lo será el 2022, pero creo sinceramente que las infraestructuras siempre tienen que ir un paso por delante. Por tanto, yo creo que va a haber una aceleración positiva para las empresas que estamos en este sector. Creo que gracias a compañías como Cellnex hoy hablamos de múltiplos muy atractivos, de valoraciones de compañías muy atractivas, de activos muy atractivos, comparados con mercados como el norteamericano, que lleva pues, aproximadamente unos 30 años de vida. Yo creo que ahora hay que entender esta nueva etapa de desarrollo del mercado, y a nosotros pues, nos coge en 12 países y con una proyección de torres, incluyendo todo lo que hemos de construir, de unas 104.000 torres. La compañía no se parece en nada a aquella que nació hace menos de 6 años, estamos hablando de 5 años y medio, que estábamos prácticamente en un país y que capitalizaba 3.000 millones y que tenía, pues, no llegaba ni a 6.000 torres en España. Se han hecho muchas cosas, todas positivas, y yo creo que la posición hoy del 2021 de la compañía lo que le permite es tener más capacidad para seguir creciendo en este 2021, que seguro que será un año difícil y complejo, porque, bueno, como digo, parece que va a seguir habiendo mucha liquidez en los mercados. La pandemia, pues yo creo que aún va a estar con nosotros durante todo el año hasta que esto se reactive, y me parece que visibilizamos un año de mayor normalidad en el 2022 que no en el 2021. Me decía antes, nosotros somos así, es nuestra cultura. Una parte de la cultura también es, y hoy más que nunca, la responsabilidad social de las empresas, y ahí entramos en los valores, entramos en la sostenibilidad, en el sentido del propósito. ¿Cuál es su punto de vista en todo ese tema? No, muy importante el recalcar que para nosotros, pues retribuir al accionista es muy importante, crear una compañía a largo plazo, tener, digamos, el máximo cuidado y atraer a la gente que tiene más talento en este sector, pero también el devolver parte de todo lo que nos ha dado la sociedad. Para nosotros es una obligación, pero que lo hacemos con absoluta, digamos, devoción y convicción. También apoyados por el Consejo de Administración, simplemente decir que cuando empezó toda la pandemia, todo el confinamiento, la compañía decidió aportar 10 millones de euros a un proyecto que se descomponía en dos partes. Una primera parte de 5 millones de euros dedicada a la investigación sobre el sistema inmunológico, sobre la capacidad a entender mejor cómo reacciona el sistema inmunológico frente a cualquier virus, no solo a este tipo de virus, porque ojalá nos equivoquemos, pero podría ocurrir que otros virus, y parece que también es opinión de los expertos, no se podría descartar. Por tanto, trabajar sobre el sistema inmunológico es trabajar para la prevención de cualquier tipo de pandemia o cualquier tipo de virus. Nos parece que la investigación es la base para después poder desarrollar soluciones. Nosotros no estamos invirtiendo, por supuesto, en el desarrollo de ningún tipo de medicamento o de vacuna, pero sí en la investigación de base. Es un proyecto que aglutina a 3 países y 5 hospitales distintos. Estamos hablando de 2 hospitales en Italia, un hospital en Francia y 2 hospitales españoles de súper reconocido prestigio, pero también hemos dedicado 5 millones de euros a ayudar a los que tienen carencias básicas hoy en día.
No olvidemos que hay muchísimos centros, digamos, donde se están repartiendo comidas cada día, donde hay gente que tiene necesidades básicas por cubrir. Y nosotros hemos creído que era importante estar también en ese aspecto, digamos, más de organización no gubernamental, y hemos estado trabajando pues, con las principales también organizaciones. También lo hemos hecho a nivel europeo. Esa es la respuesta, un poco que antes comentábamos, necesaria, cooperativamente necesaria a nivel global, en el que todo el mundo se ha remangado y de una forma global ha querido ayudar y solucionar esta causa. Pero no solo eso, es decir, la lucha contra esta pandemia, para resolver esta pandemia, es clara. Temas de sostenibilidad en el centro de evacuación también la han tenido y les hemos visto antes, y durante y después de la pandemia. El plan director RSC se cerró el 16-20 con un altísimo porcentaje de los retos cumplidos. Se ha aprobado el nuevo, del 21 al 25. Correcto. Estamos también en todo eso. Va más, es un proyecto, el nuevo proyecto 21-25 es un proyecto muchísimo más ambicioso, no solo por el número de retos y proyectos que plantea, sino por el alcance. Yo diría que venimos de unos proyectos de responsabilidad social corporativa, ahora nos vamos más a los ESG, en terminología inglesa, pero que tienen un alcance mucho mayor que lo que era la responsabilidad social corporativa. Cada vez estos temas son más importantes. Para nosotros esto pues no es una obligación, casi que nos impulsa, nos ayuda, porque está muy alineado con todo lo que queríamos hacer. Y de hecho, este año 2020 también la compañía ha aprobado la creación de la Fundación Celnex. Exactamente. La Fundación Celnex es el vehículo, será el vehículo, pero es ya el vehículo. Nace después de un año de reflexión, no nace simplemente porque hemos tenido la desgracia de vivir una pandemia global como la que hemos vivido, sino que ya veníamos pensando cómo podíamos devolver a la sociedad parte de todo lo que nos da. Y estamos trabajando fundamentalmente en dos líneas. Primero, en reducir la brecha digital, llevar la banda ancha, la conectividad, allá donde no la haya. Siempre hay una población, siempre hay una circunstancia donde podemos trabajar. También trabajar con los sectores menos desfavorecidos, tanto con gente joven que ha sufrido pues, el fracaso escolar. Les estamos explicando qué es esto de las telecomunicaciones, cómo se pueden ganar la vida y cómo de eso pueden hacer una profesión que les ayude a salir adelante. También estamos hablando con otro sector de la población, que es el sector, digamos, de la tercera edad, que viven solos y que podemos ayudar a los servicios sociales a poder detectar pues, si se consume electricidad, qué nivel de temperatura y humedad hay en los domicilios, y evitar el que pueda haber algún tipo de pobreza energética. Yo creo que las telecomunicaciones tienen un factor que no solamente están orientadas al entretenimiento, a ver vídeos o a mandarnos mensajes. Las telecomunicaciones es un elemento vertebrador de la sociedad que cohesiona a las personas y a los territorios. Es muy importante que la gente que no vive en una gran ciudad tenga las mismas oportunidades gracias a las telecomunicaciones que si viviese en una gran ciudad. Ya no hace falta desplazarse a una gran ciudad para seguir un curso académico en una de las mejores universidades del mundo. Ya no hace falta trasladar la sede de una compañía al centro de una gran ciudad o en su perímetro porque es donde tengo los medios, el transporte, las comunicaciones, porque también las telecomunicaciones pueden hacer viable y factible que se establezcan en el territorio. Por tanto, yo creo que también hay un proceso de migración interno en los países, del entorno rural al entorno urbano, que está provocando que las ciudades cada vez sean más grandes y, si me lo permites, cada vez más difíciles de gestionar. Y por tanto estamos despoblando también el territorio. Creo que uno de los elementos, evidentemente, no digo que sea él, pero uno de los elementos hoy fundamentales de vertebración y de cohesión en el territorio y de la población son las telecomunicaciones. Y toda esa vertiente social es la que nosotros queremos orientar en la Fundación Celnex. Y es así, lo decíamos al principio. Esta pandemia se ha diferenciado de otras
vividas hace muchos años por la comunicación digital, y si no fuera gracias a esa conectividad, miles de niños no podrían conectarse, y esos que no pudieron, es lo que usted dice ahora, hay que tratar que puedan hacerlo muy pronto, ¿no? Por lo tanto, reducir brecha, inclusividad, sectores vulnerables, conectividad en todo el territorio y más o menos alcanzar lo que la televisión ha alcanzado después de muchísimos años, pero esta vez en tiempo récord. Tobías Martínez, CEO de Cellnex, ha sido un placer poder tener este rato, esta conversación con usted. Enhorabuena por los resultados y buen 2021. Pues muchísimas gracias y que el 2021 sea muy bueno para todos. Efectivamente. Muchas gracias. A usted, gracias.